Mi nombre es Esteban. Tengo 76 años y vivo en San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Toda mi vida trabajé como contador en una fábrica de textiles de la zona. Empecé de ayudante de oficina a los 17 años en 1966 y me jubilé en 2014 después de casi 5 décadas entre números, balances y papeles. Caray, ¿cómo se engaña uno creyendo que ya conoce a las personas? Y mira que yo pensaba que sabía calcular hasta los pasos de la vida. Lo que voy a compartir quizá le sirva de advertencia a quien me escucha ahora. Es un relato que guardé en silencio durante muchos años, pero hoy siento la necesidad de contarlo porque demuestra cómo a veces pasamos toda una vida junto a alguien sin descubrir jamás su verdadera cara. Y solo lo notamos cuando soplan vientos contrarios. Aquí en San Ángel solemos repetir un dicho: cuando arrecia la lluvia se sabe de qué está hecho el techo. Pues bien, tuve que aparentar que estaba atravesando la tormenta más dura para darme cuenta de que el techo de mi matrimonio tenía más grietas que un viejo cántaro rajado. Si mi historia te atrapa, regálame un like para alegrar este corazón cansado. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás mirando y qué hora es allá. Me llena de alegría saber desde qué rincón de Latinoamérica me escuchan. Me casé con Alicia en 1972. Yo tenía 23 años y ella apenas 21. En esa época, San Ángel ya era famoso por sus callecitas empedradas y sus ferias de arte, pero seguía siendo un barrio tranquilo. El aire fresco de las tardes lo íbamos a buscar al Ajusco, a esos cerros donde el viento parece limpiarle a uno la cabeza de preocupaciones. Fue justo después de la gran inundación de 1971 que se llevó todo en la parte baja de la ciudad. Pero nosotros los mexicanos somos tercos para levantarnos, ¿verdad? En un par de años ya habíamos reconstruido. Conocí a Alicia en el mercado de Coyoacán, ese lugar donde todos compraban desde chiles secos hasta cazuelas de barro. Ella estaba comprando harina para preparar tortillas hechas a mano, tamales oaxaqueños y unas cocadas que en esa zona siempre salían perfectas. ¡Ay, qué sabrosura! En esas fiestas patronales de diciembre todavía se servía mole de guajolote y chiles en nogada como en casa de las abuelas. Yo ya tenía 6 años trabajando en la fábrica. Me movía en una motoneta Carabela muy popular en ese tiempo y me sentía todo un prospecto. Los fines de semana íbamos a la Feria de los Camioneros Tradición de San Ángel desde 1966, el mismo año que yo empecé a trabajar. Era una fiesta tan grande que parecía detener el barrio entero. Alicia era una muchacha de pelo largo, hija de un comerciante de la colonia. Y cuando la invité a tomar una nieve en la plaza de San Jacinto, sentí que me había ganado la lotería. Vivíamos en un barrio pequeño donde el calor solo lo aliviaban las lluvias de agosto o las aguas frías que bajaban de los manantiales del sur. Salimos apenas un año. Yo quería armar mi vida pronto. Tenía ambiciones, soñaba con crecer en la fábrica y tener mi propia casa. En aquel tiempo, un joven con empleo seguro ya estaba un paso adelante, así que aproveché y pedí su mano. Mi madre decía que iba demasiado rápido, pero yo insistía: quiero formar un hogar. La boda fue sencilla en la iglesia de San Jacinto en junio de 1972. Recuerdo el aroma de las flores de cempasúchil que adornaban el altar, su vestido blanco, la banda tocando en la plaza. Los primeros años de casados fueron de mucho esfuerzo y ahorro. Rentábamos una casita cerca del mercado humilde pero llena de ilusiones. Yo salía de madrugada, tomaba el camión rumbo a la fábrica que estaba a unos 30 km y regresaba de noche. En 1974, cuando tenía 25 años, nació nuestro primer hijo, Javier. Alicia dejó de ayudar en la tienda de su padre para dedicarse al niño. Fue un tiempo apretado porque solo vivíamos de mi sueldo, pero yo iba creciendo en la empresa. El jefe de contabilidad, don Ernesto, un señor mayor que me enseñó casi todo, empezó a confiarme responsabilidades. En 1976 me ascendieron a contador junior y 2 años después, en 1978, a los 29, ya era contador pleno. Nuestra vida empezó a mejorar. En 1979 nació nuestra segunda hija, Teresa,
y en 1980, con 31 años, pude dar el enganche para una casa propia con un crédito de Infonavit. Era una vivienda amplia en un barrio mejor, la colonia San Pedro, con calles pavimentadas y drenaje, cosa que aún no había en todos lados. En 1982, con 33 años, compré mi primer coche, un bocho azul de segunda mano. ¡Qué emoción! En ese tiempo, tener un auto era señal de progreso. La fábrica marchaba bien. México seguía creciendo, aunque la inflación apretaba. Pero nosotros éramos jóvenes, llenos de esperanzas. Los 80 fueron buenos años. En 1985, con 36 años, fui ascendido a contador principal de la fábrica y mi sueldo subió bastante. Alicia pudo contratar a una muchacha para ayudar en casa. Compré una televisión a color para que los niños vieran caricaturas y hasta hicimos nuestro primer viaje a las playas de Acapulco. Jamás olvidaré la cara de los niños al ver el mar por primera vez. Todo era distinto a San Ángel. Esa vez comimos pescado a la talla y arroz a la mexicana con maíz tierno y chile poblano preparado como solo los cocineros de la costa saben hacerlo. ¡Ay, qué recuerdos! En 1987, ya con 38 años, compré un terreno más amplio y comencé a levantar lo que sería la casa definitiva de mi familia. Una vivienda con 3 recámaras, patio trasero para sembrar nopales y un rincón donde criar gallinas. En nuestro México, quien tiene un pedacito de tierra siempre cultiva algo. Construí poco a poco, pagando de contado sin deberle a nadie. Aprendí eso de mi padre Julián. La deuda es como pulga en la ropa, entra sin permiso y luego no hay manera de sacarla. En 1989 nos mudamos a la casa nueva, justo a tiempo para recibir a nuestro tercer hijo Andrés, que nació cuando yo tenía 40 años. El cierre de los 80 fue durísimo para el país. La inflación era una plaga. Uno se acostaba con un precio y amanecía con otro, pero en la fábrica yo seguía subiendo de puesto. En 1990, a los 41 fui promovido a contador general, ocupando el lugar de mi mentor, don Ernesto, que se jubiló. Ese fue el punto más alto de mi carrera. La planta tenía más de 500 empleados y yo estaba al frente de toda la contabilidad. Una responsabilidad enorme, pero me sentía orgulloso de lo logrado. Los 90 llegaron cargados de cambios para México y también para nosotros. Con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, cuando yo tenía 45 años, por fin la economía empezó a estabilizarse. La inflación bajó y se podían planear cosas a futuro. En esa época Alicia empezó a transformarse. Siempre había sido una mujer sencilla, feliz con lo justo. Pero después de mi ascenso y del aumento de sueldo, comenzó a desear lujos, a compararse con las esposas de los empresarios de San Ángel. Recuerdo una fuerte discusión en 1995, cuando yo tenía 46. Ella quería remodelar toda la casa, cambiar muebles, comprarse un auto nuevo, aunque ni siquiera sabía manejar. Alicia decía: «Eres contador jefe de la planta más grande de la región. No podemos vivir como pobres». Yo trataba de explicarle que nuestro bienestar costaba sacrificios, que era mejor ahorrar para los estudios de los muchachos. Javier ya tenía 21 años y quería entrar a la UNAM. Teresa, con 16, también soñaba con estudiar fuera. El pequeño Andrés apenas tenía 6. En 1996, con 47 años, compré un Tsuru y contraté a un maestro para que le enseñara a Alicia a conducir. Pero ella se volvía cada vez más exigente, buscaba restaurantes caros, ropa de marca, reuniones de sociedad. Se metió a un grupo de señoras de familias acomodadas, esposas de doctores y abogados, donde yo nunca encajé. Yo prefería lo simple, mis amigos de toda la vida, las partidas de dominó en la plaza los domingos, las charlas en la banqueta en las noches frescas. En 1997, con 48 años, pude mandar a Javier a estudiar administración en la UNAM. Fue un gasto fuerte, renta de departamento, colegiatura en universidad privada, comida. Alicia lo veía como un desperdicio. Decía que con ese dinero podíamos viajar al sur, conocer Oaxaca o Chiapas, pero yo estaba firme: la educación es el único tesoro que nunca podrán quitarles a nuestros hijos. Entre 1997 y 1998 noté que Alicia ya no era la misma. Pasaba horas al teléfono con sus nuevas amigas.
Se iba a supuestas reuniones benéficas que duraban todo el día y regresaba oliendo a perfumes caros que yo no le había comprado. Si le preguntaba, se ponía furiosa, me acusaba de desconfiado y decía que después de tantos años debía darle libertad. En 1999, con 50 años, la fábrica atravesó una crisis. Hubo despidos y recortes, pero logré conservar mi cargo. Eso sí, tuve que ajustar gastos. Ahí comenzaron las peleas más duras con Alicia. No aceptaba bajar el nivel de vida. Decía que una vez probado lo bueno, no quería volver atrás. Tenía 48 años, pero parecía obsesionada con aparentar 30 tratamientos de belleza costosos, ropa juvenil que no le quedaba. A principios de los 2000, la situación económica mejoró. En 2001, a los 52 años, me nombraron director financiero de la fábrica con un sueldo mayor. Javier se graduó y consiguió trabajo en una empresa en la capital. Teresa, ya con 22, estudiaba psicología también en Ciudad de México. Andrés, con 12 años, estaba en un buen colegio privado de San Ángel. En esa época, Alicia insistía en mudarnos a la capital. Decía que San Ángel le quedaba chico, que en la ciudad había más cultura y oportunidades. Yo me resistía, allí tenía mis raíces, mis amigos, mi vida hecha. Además, significaba pasar más de 2 horas en carretera cada día para ir y venir del trabajo. Pero ella insistía. Puedes rentar un departamento allá, quedarte entre semana y volver los fines. En 2003, con 54 años, cedí a medias. Compramos un departamentito en Ciudad de México y lo usábamos los fines de semana. Alicia cada vez pasaba más tiempo allá, justificándose con que ayudaba a Teresa en sus estudios. Yo empecé a notar las cuentas desbordadas, tarjetas al límite, compras en boutiques y restaurantes caros. Cuando le reclamaba, tenía siempre una excusa. Decía que era un regalo para nuestra hija o una necesidad de la casa o una inversión. En 2005, al cumplir 56 años, Javier se casó con una joven de la capital y decidió quedarse allí. Ese mismo año, la fábrica me ofreció ser subdirector ejecutivo, pero debía mudarme definitivamente a Ciudad de México. Tras pensarlo mucho, acepté. Vendí la casa de San Ángel, aquella que levanté con tanto cariño, y compramos una más grande en la capital. Andrés, con 16 años, se adaptó rápido al cambio y encontró nuevos amigos en la escuela. Alicia parecía rejuvenecer en la ciudad, pasaba sus días en salones de belleza, gimnasios, comidas con amigas que yo casi no conocía. Nuestra relación se enfrió. Dormíamos en la misma recámara, pero como desconocidos. Yo me refugiaba en el trabajo, horas extras, más responsabilidades, quizá para no enfrentar la realidad que se estaba gestando en casa. De 2005 a 2014 viví atrapado en esa rutina frenética en Ciudad de México. Salía de madrugada, volvía de noche. Muchas veces ni siquiera me sentaba a cenar con mi familia. La fábrica había abierto una oficina administrativa en la capital y mi cargo como subdirector ejecutivo requería dedicación absoluta. En esos años comía más en la calle que en casa. Unos buenos chilaquiles al mediodía, las quesadillas de flor de calabaza que solo encuentras en los mercados tradicionales. A veces unos tacos al pastor cuando el tiempo me apremiaba o mariscos al final de la jornada con colegas. Andrés terminó la preparatoria en 2007 con 18 años y decidió estudiar ingeniería en la UNAM. Yo ya tenía 58 años y empezaba a pensar en la jubilación, en bajar el ritmo, pero Alicia parecía más inquieta que nunca. Empezó a hacer viajes sola a Guadalajara, Monterrey, incluso Cancún, siempre con la excusa de visitar amigas o tomar cursos. En 2008, con 59 años, noté gastos raros en los estados de cuenta, compras en joyerías finas, ropa de hombre, que no era para mí, estancias en hoteles de lujo, justo en fechas en que supuestamente estaba con sus amigas. Cuando preguntaba, desviaba la conversación y se ponía a la defensiva. Solo piensas en dinero, Esteban. No puedo tener mis momentos de diversión después de tantos años cuidando la casa y a los hijos. En 2010, con 61 años, reduje mi jornada en la fábrica y pasé a ser consultor. Javier ya estaba consolidado en su carrera y tenía 2 hijos pequeños, mis primeros nietos.
Teresa se había casado con un médico y vivía en una colonia elegante de la capital. Andrés aún estudiaba, pero ya tenía prácticas bien pagadas. Pensé que por fin era hora de disfrutar de viajar con Alicia, de recuperar aquel amor apagado, pero ella no mostraba interés. Le propuse un viaje al norte para comer la carne asada que tanto le gustaba, o visitar Veracruz en fiestas para probar el chilpachole de mariscos, o pasear por Yucatán y saborear cochinita pibil auténtica. Ella siempre tenía excusas: cansancio, compromisos sociales, falta de ganas. En 2012, con 63 años, comencé a sospechar seriamente de una infidelidad. Las señales eran claras: salidas misteriosas, llamadas escondidas, cambios bruscos de ánimo. Una vez la vi guardar apresurada un celular que nunca había visto. Cuando le pregunté, dijo que era de una amiga que lo había olvidado en casa. Fingí creerle, pero aquello se quedó clavado en mi mente. En ese tiempo, mis ingresos como consultor eran excelentes. Tenía buena jubilación, inversiones sólidas. Vivíamos cómodos, casa propia en la capital, coche nuevo, seguro médico privado. Viajábamos al extranjero una vez al año, a veces con Andrés, que aún vivía con nosotros. Sí, lo visitamos España para comer paella argentina, para probar vinos y carne, pero aún así Alicia siempre parecía insatisfecha. En 2014, con 65 años, me retiré definitivamente. Fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. Alicia se mostraba incómoda con mi presencia constante en casa. Yo, que siempre había sido madrugador, ahora estaba allí todo el día. Intentaba acercarme, la invitaba a desayunar con queso fresco de Oaxaca que tanto le gustaba, o a merendar con pan de elote y jugo de guayaba de nuestro propio jardín. Siempre tenía un pretexto para salir. En 2016, con 67 años, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Leí una nota sobre un empresario que fingió una quiebra para probar la lealtad de su esposa. La idea se me quedó en la cabeza. Sabía que no era del todo correcto, pero después de tantas dudas, necesitaba saber si Alicia estaba conmigo por amor o por el dinero. Así empezó mi plan. Tenía un amigo abogado de confianza, José Luis, y otro Carlos, contador independiente. Les conté mi situación y pedí ayuda. Al inicio pensaron que estaba loco, pero terminaron aceptando. El plan era claro: José Luis prepararía documentos falsos que mostraran que estaba acusado de fraude fiscal durante mis años de director en la fábrica. Carlos elaboraría balances simulados donde aparecieran mis cuentas bloqueadas, como si estuviéramos a punto de perder todo: la casa, los autos, las inversiones. Yo le diría a Alicia que había cometido errores en el pasado y que ahora lo pagábamos caro. A finales de 2016 todo estaba listo. Los papeles parecían auténticos. La historia era sólida. Yo estaba nervioso, culpable por el engaño, pero más fuerte era la necesidad de saber la verdad. Una noche de viernes, tras cenar unos chiles rellenos preparados por nuestra cocinera, llamé a Alicia a la terraza. Era diciembre, hacía calor pegajoso, típico del invierno en México. Le ofrecí un vaso de agua de Jamaica, su favorita. Respiré hondo y empecé el discurso. «Alicia, necesito contarte algo muy serio», dije con voz temblorosa. Fingía estar nervioso, aunque en realidad lo estaba por otras razones. Recibí una notificación judicial hoy. Estoy siendo procesado por fraude fiscal de mi tiempo en la fábrica. Le mostré los papeles que José Luis había preparado. Continué. Todas nuestras cuentas están bloqueadas. Los abogados dicen que vamos a perderlo todo: la casa, los coches, las inversiones. Incluso puede que yo termine en la cárcel. Observé con atención su reacción. Al principio parecía realmente conmocionada. Los ojos se le llenaron de lágrimas y me abrazó fuerte. «Vamos a superar esto juntos, mi amor», dijo. Y por un instante sentí culpa. Tal vez estaba equivocado sobre ella, y lloré. Pasamos casi 2 horas hablando del asunto. Le expliqué que tendríamos que vender la casa, mudarnos a un sitio más modesto, cortar todo tipo de gastos y aceptar que nuestro nivel de vida cambiaría por completo. Ella seguía mostrándose comprensiva, diciendo que lo más importante era estar juntos, que el dinero va y viene. Su reacción me sorprendió tanto que por un momento pensé en abandonar el plan.
Pero justo cuando creí que todo iba en buen camino, le pedí que fuera a la farmacia por unas pastillas para la presión que supuestamente se me había disparado por el estrés. En cuanto salió, noté que había dejado el celular sobre la mesa. Nunca en mi vida revisé sus cosas, pero la curiosidad pudo más. El teléfono estaba desbloqueado. Abrí la aplicación de mensajes y encontré una conversación reciente con alguien guardado como Rosa. El texto decía: «Mamá, voy a tener que volver a casa. Esteban está con problemas. Vamos a perderlo todo». Me quedé desconcertado. ¿Por qué llamaba mamá a esa supuesta amiga? Seguí leyendo y descubrí que en realidad era su madre, que aún vivía en San Ángel, aunque ella siempre me había hecho creer que había fallecido hacía años. Alicia tenía el contacto registrado con otro nombre. Eso ya me hizo desconfiar, pero lo que vino después fue un golpe directo al corazón. En otra conversación con un tal doctor Fernando había mensajes claramente románticos, fotos íntimas y planes de encuentros. Apagué el celular y lo dejé exactamente donde estaba. Cuando volvió, fingí que nada había pasado. Pasé el resto de la noche con la mente enredada, dolido por el hallazgo, pero decidido a seguir con el plan para ver hasta dónde llegaba todo aquello. En los días siguientes noté cambios pequeños en su comportamiento. Dejó de preparar los desayunos de los sábados, esas quesadillas con queso Oaxaca y café de olla que tanto me gustaban. Cuando pregunté, respondió: «¿Para qué si vamos a perderlo todo? Tenemos que economizar». Sin embargo, ese mismo día había comprado un perfume francés carísimo. El lunes siguiente salió bien arreglada, maquillada y perfumada, diciendo que iría a buscar trabajo porque necesitaríamos dinero. Volvió en la tarde alegando que había dejado currículums en varias tiendas, aunque dudaba que la contrataran por la edad. Tenía ya 65 años. Esa misma noche, mientras se duchaba, sonó el teléfono fijo de casa. Era un hombre preguntando por Alicia. Al decirle «¿Quién habla?», colgó de inmediato. Una semana después de iniciar mi prueba, cumplíamos 44 años y años de casados. Siempre lo celebrábamos con una cena especial y algún detalle, pero cuando mencioné la fecha, me respondió con frialdad: «Esteban, no tenemos dinero para celebrar, ¿no?». Eso me partió. Incluso sin dinero podríamos haber festejado en casa, quizá con un mole poblano como los que ella sabía preparar y tardaban días en alistarse. Aquella noche salió diciendo que se vería con unas amigas. Horas más tarde vi en redes sociales una foto suya en un restaurante lujoso de la capital, con la leyenda «Valorándome porque lo merezco». En la imagen no había ninguna amiga, era un selfie suyo con una copa de vino. 15 días después del inicio de mi plan en enero de 2017, yo tenía ya 68 años y cada vez me sentía más decepcionado. Alicia ahora dormía en la habitación de invitados diciendo que yo roncaba demasiado y que necesitaba descansar para seguir buscando empleo. Salía todos los días bien arreglada y regresaba tarde con excusas imprecisas. Un día decidí seguirla. Salí unos minutos después que ella, manteniendo distancia. Vi cómo entraba a un edificio comercial en el centro de la ciudad. Esperé una hora en el coche y luego subí. En el directorio leí «Doctor Fernando, abogado en el 5º piso». Subí con cautela y al llegar vi la puerta entreabierta. Escuché su voz claramente: «Necesito un divorcio rápido. Quiero asegurar la mitad de todo antes de que él pierda los bienes en el proceso». Una voz masculina respondió: «Pero usted me dijo que él siempre fue un buen esposo. ¿Está segura de esto, doña Alicia?». Y entonces oí las palabras que me destrozaron: «Segurísima». Fueron 44 años tirados a la basura con un fracasado. Ahora que va a perderlo todo, ya no me sirve. Sentí que me arrancaban el corazón. Regresé al coche y lloré como un niño. Esa mujer por la que trabajé toda la vida, con quien construí un patrimonio y di estabilidad, ahora me llamaba fracasado y planeaba abandonarme justo cuando creía que más la necesitaría. Volví a casa en shock. Llamé a José Luis y a Carlos, les conté todo lo que había descubierto y les dije que era momento de revelar la verdad.
Llegaron esa misma tarde con los documentos reales, estados de cuenta, escrituras comprobantes de inversiones, todo lo que probaba que nuestras finanzas estaban intactas. Me preparé para el enfrentamiento. Esa noche Alicia descubriría que mi supuesta ruina no era más que una prueba en la que había fallado de la peor manera. Preparé el escenario en enero de 2017. Pedí a José Luis y Carlos que se quedaran escondidos en el despacho hasta que los llamara. Coloqué sobre la mesa del comedor todos los documentos reales, inversiones, escrituras, extractos bancarios. Cuando Alicia llegó cerca de las 8 de la noche, venía maquillada, perfumada y con ropa nueva. Al verme sentado en la sala con todas las luces encendidas y esos papeles frente a mí, su expresión cambió al instante. Vi miedo en sus ojos. «Siéntate, Alicia», le dije con calma. «Tenemos mucho de qué hablar». Obedeció nerviosa. «¿Fuiste hoy con el doctor Fernando?», pregunté sin rodeos. Palideció. «¿Cómo sabes eso?». «Te seguí. Escuché todo lo que dijiste en su despacho, que querías el divorcio rápido, que soy un fracasado, que fueron 44 años tirados a la basura». Alicia empezó a tartamudear intentando dar explicaciones, pero la interrumpí. «Antes de que continúes, necesito mostrarte algo». Deslicé los documentos hacia ella. «Mira con atención». Tomó los papeles con las manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se agrandaban al comprender lo que estaba frente a ella. «Esto significa que no estamos en bancarrota, no existe ningún juicio. No vamos a perder la casa, ni los coches, ni nada. Fue todo una prueba, Alicia, una prueba en la que fracasaste miserablemente». Su rostro pasó de pálido a encendido en segundos. Había en su mirada una mezcla de alivio y rabia. «¡Me engañaste!», gritó levantándose de golpe. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «No, Alicia, tú te mostraste como eres», respondí con calma. «Sospechaba desde hace años que estabas conmigo solo por el dinero, por la comodidad garantizada». En ese momento llamé a José Luis y Carlos, que entraron en la sala. Les expliqué que ellos me habían ayudado con los documentos falsos y que eran testigos de todo. Alicia parecía un animal acorralado, miraba de un lado a otro sin saber qué decir. De repente explotó. «¿Y qué crees, Ceci? Que me gustaba estar en San Ángel, en ese barrio donde todo mundo se conoce y no hay nada que hacer más que ir a misa los domingos y a la novena los miércoles? ¿Crees que me gustaba ser la esposa de un contador viviendo en aquella casa ordinaria?». Su voz rezumaba amargura. Continuó. «Fueron 44 años soportando tus manías, tu obsesión por ahorrar, por guardar dinero, tu modo provinciano, tu acento de pueblo que nunca perdiste ni viviendo en la capital. Hasta ese olor a loción barata después de bañarte tuve que aguantar». Sus palabras eran como cuchilladas, pero permanecí sereno dejando que vaciara todo su veneno. Solo aguanté por el dinero, sí, por los viajes, por la ropa, por los restaurantes. Y aún así, nunca fuiste lo bastante generoso, siempre contando cada peso, siempre vigilando si gastaba demasiado. José Luis y Carlos se miraban con incomodidad. Quisieron marcharse, pero les pedí que permanecieran. «¿Y el doctor Fernando?», pregunté con firmeza. «¿Es solo tu abogado o hay algo más?». Alicia soltó una risa amarga. «Fernando lleva años esperando que me separe de ti». «Años». Lo conocí en 2008 en una de esas reuniones benéficas. Es abogado, tiene despachos en la Ciudad de México y en Monterrey. Viaja a Europa 2 veces al año. Un hombre de verdad, no un contador pueblerino de San Ángel. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. 9 años de engaños. «¿Por qué no pediste el divorcio antes?», le pregunté intentando mantener la voz firme. «Porque no soy tonta, Esteban. Con un divorcio obtendría la mitad, pero la mitad no me bastaba. Yo quería más. Fernando me aconsejó esperar, mover dinero, poco a poco transferir valores a cuentas que tú no conocías». Y entonces soltó la frase que jamás olvidaré. «Siempre fuiste solo un cajero automático para mí, Esteban. Un cajero automático que ahora creí que se había descompuesto».
José Luis, que además de amigo era un excelente abogado, intervino, le explicó que todo lo que acababa de confesar estaba siendo grabado con autorización judicial por sospecha de desvío de patrimonio. Era mentira, claro, no teníamos tal autorización, pero funcionó para intimidarla. Alicia se dejó caer en la silla derrotada. ¿Qué quieres entonces? ¿Por qué toda esta trampa? Quiero el divorcio, Alicia, pero sin guerra. Tendrás lo que la ley te conceda, ni más ni menos. José Luis ya preparó los papeles. Ella me miró con desprecio. ¿Ríes? ¿Crees que me dejaste sin opción que voy a aceptar así de fácil? Intervino Carlos, considerando sus confesiones sobre desvío de patrimonio y la evidencia de la relación extraconyugal que constituye adulterio. El señor Esteban podría iniciar un proceso litigioso muy desfavorable para usted. Eso la abatió. Sabía que Carlos tenía razón. Un divorcio litigioso con las pruebas en mano podía dejarla con mucho menos. Fue una noche larga y desgarradora. Discutimos hasta la madrugada los términos de la separación. Al final llegamos a un acuerdo. Ella se quedaría con la casa en la capital, una pensión mensual generosa y uno de los coches. Yo conservaría el departamento en San Ángel al que decidí regresar, además de las inversiones y el resto del patrimonio. Aún recuerdo esa noche, coincidió con la celebración del Día de la Independencia en la Ciudad de México. Afuera, fuegos artificiales y música en el Zócalo. Adentro, mi matrimonio de 44 años se deshacía. Firmamos los papeles una semana después, el 24 de enero de 2017. Fue rápido y relativamente discreto porque ella no quería escándalos. No deseaba que nadie supiera la verdad. Yo tampoco, por respeto a nuestros hijos que ignoraban lo ocurrido. Esa misma semana hice mis maletas y regresé a San Ángel. Renté una casita sencilla cerca de la plaza donde de joven jugaba dominó. Necesitaba volver a mis raíces, reencontrarme con quien había sido antes de tanta amargura. Los primeros meses fueron duros, la soledad pesaba. A mis 68 años me vi solo por primera vez en casi medio siglo. Mis hijos no entendían del todo la separación repentina. Les di una versión suavizada que Alicia y yo habíamos tomado rumbos distintos, que el amor simplemente se había acabado. Mis hijos se entristecieron, pero respetaron nuestra decisión. Javier y Teresa permanecieron en la Ciudad de México cerca de su madre. Andrés, que estaba por terminar la universidad, venía a visitarme a San Ángel los fines de semana. Fueron esos ratos con mi hijo menor los que me ayudaron a superar la etapa más dura. En marzo de 2017 empecé a acudir a un grupo de adultos mayores en San Ángel. Nos reuníamos cada semana para jugar dominó, conversar y a veces organizar pequeñas excursiones a pueblos cercanos. Allí conocí a Soledad, una mujer de 64 años viuda que trabajaba limpiando casas en la capital. La amistad con ella fue creciendo de manera natural durante ese año. Descubrí que era una mujer humilde, pero con una sabiduría nacida de la vida misma. Viuda desde hacía 12 años, había criado sola a 3 hijos, todos ya casados y viviendo en otras ciudades. Se sostenía con una modesta pensión y lo que ganaba con su trabajo. Poco a poco empezamos a compartir momentos sencillos. Un café por la tarde con pan de elote recién horneado y queso fresco traído de Oaxaca. Un almuerzo dominical con pollo en mole poblano acompañado de arroz rojo y elotes con mantequilla, o una comida ligera con quesadillas de flor de calabaza en el mercado del barrio. Soledad no tenía la sofisticación de Alicia. No le interesaban las marcas ni los restaurantes caros, pero poseía algo infinitamente más valioso: autenticidad. Cuando sonreía, lo hacía de verdad. Cuando preguntaba cómo estaba yo realmente, quería saberlo. En julio de 2017, con 68 años, la invité a recorrer conmigo las chinampas de Xochimilco, lugar que siempre había amado. Pasamos el día paseando, charlando, probando frutas que encontramos en el camino, guayabas, tunas, tejocotes y bebiendo agua fresca del canal. Fue un día sencillo, pero perfecto. A finales de ese año la invité a la cena de Navidad en casa de Andrés, que ya se había graduado y conseguido empleo en la capital, aunque decidió pasar las fiestas en San Ángel.
Preparamos juntos platillos tradicionales, pierna al horno con piloncillo, chiles en nogada y un arroz con leche y canela que solo Soledad sabía preparar siguiendo la receta de su abuela. Mis otros hijos, Javier y Teresa, también vinieron con mis nietos. Fue un reencuentro familiar donde todos acogieron con cariño la presencia de Soledad. Los hijos de ella también me recibieron con respeto, felices de verla contenta tras tantos años de viudez y sacrificios. En marzo de 2019, 2 años después de conocerla y 5 meses después de empezar a salir, le propuse matrimonio. No quería una boda ostentosa, solo algo sencillo para formalizar nuestra unión. Ella aceptó conmovida. Nos casamos en junio de 2019 en una ceremonia íntima en la parroquia de San Bernardino de Siena en Xochimilco, la misma iglesia donde me había casado con Alicia 47 años antes. Pero esta vez todo era distinto. No había lujo ni apariencias, solo amor sincero y gratitud por la segunda oportunidad que la vida nos regalaba. La celebración fue en el salón parroquial adornado con flores silvestres recogidas del jardín de Soledad. El banquete fue sencillo pero sabroso pozole con todos sus complementos, sopes, tostadas y varios antojitos mexicanos que los invitados disfrutaron. Ese mismo mes compré una casa más grande en San Ángel con un jardín amplio donde Soledad pudiera cultivar sus hierbas y hortalizas. Ella insistió en seguir trabajando en algunas casas. Lo hago porque quiero, no por necesidad, decía. La respeté aún más por su independencia y ética de trabajo. En septiembre de 2019, con 70 años, recibí una visita inesperada en nuestro nuevo hogar, Alicia. Estaba más deteriorada que la última vez, con profundas ojeras y un semblante cansado. Soledad, con su delicadeza habitual, nos dejó solos para hablar y se fue a preparar café recién colado con pan de elote caliente. «Esteban», empezó Alicia con voz trémula, «estoy en una situación muy difícil. Perdí casi todo lo que tenía. Fernando me engañó completamente». Me contó que él tenía otras mujeres, otras como ella, que también habían confiado en sus promesas. Al final la dejó con deudas enormes a su nombre. Sentí una mezcla de compasión y justicia poética. «Lo lamento por ti, Alicia. De verdad lo siento, pero no puedo ayudarte económicamente más allá de lo que ya se resolvió». Ella tragó saliva. «No vine a pedir dinero. Vine a pedir perdón, Esteban, y a saber si existe alguna posibilidad de volver». La miré incrédulo. «Alicia, estoy casado ahora con Soledad. Somos felices construyendo una nueva vida». «¿Con esa sirvienta?», dejó escapar el viejo desdén, aunque enseguida se tapó la boca arrepentida. «Lo siento, no quise decir eso». «Pero lo dijiste», respondí tranquilo. «Y es justamente por eso que no hay vuelta atrás, Alicia. Sigues juzgando a las personas por lo que tienen, no por lo que son». En ese momento, Soledad entró con la bandeja café, pan y una cocada que había preparado el día anterior. Sirvió primero a Alicia con una sonrisa auténtica sin rencores. «¿Quiere más azúcar en su café?», preguntó amable. Alicia la miró luego a mí y de vuelta a ella. Vi algo en sus ojos, comprensión, quizá la certeza de lo que había perdido. «No está perfecto así», respondió en voz baja. «Gracias». Cuando Alicia se fue, Soledad se sentó a mi lado y tomó mi mano. No hizo preguntas, no comentó nada. Solo me ofreció su apoyo silencioso. Ese gesto me confirmó que había encontrado a la persona adecuada, aunque hubiera tardado en llegar. Los años siguientes fueron de paz y felicidad. En 2020, con la pandemia que azotó al mundo, Soledad y yo nos resguardamos en nuestra casa cuidándonos mutuamente. Sembrábamos una huerta pequeña en el patio, horneábamos pan y pasteles que compartíamos con vecinos necesitados. Nuestra vida era sencilla, pero llena de sentido. En las noches frescas nos sentábamos en la terraza a tomar licor de guayaba casero y a contar anécdotas de juventud. En 2022, cuando yo tenía 73 años y Soledad 69, supimos por Andrés que Alicia se había mudado a Puebla con su hermana. Al parecer había vendido la casa en la capital para saldar deudas y empezar de nuevo. Deseé sinceramente que encontrara paz y quizá un nuevo amor como el que yo tuve la suerte de hallar.
finales de 2023 organizamos una gran Navidad reuniendo a todos los hijos y nietos, tanto los míos como los de Soledad. Fue una fiesta entrañable, con abundante comida típica, música y recuerdos compartidos. Esa noche, viendo a la familia unida, pensé en cómo gira la vida. Perdí 44 años con alguien que me valoraba solo por lo material, pero encontré el amor verdadero cuando menos lo esperaba con una mujer que me amó en mi supuesto derrumbe, viendo en mí a la persona, no al proveedor. Hoy en 2025, mientras los primeros rayos de sol iluminan las calles empedradas de San Ángel, observo mis manos arrugadas a los 76 años. Estas manos que trabajaron con números casi medio siglo, que criaron 3 hijos, que levantaron casas que perdieron y recuperaron el amor. Soledad, con 72 años, aún duerme tranquila a mi lado. Su rostro sereno parece el de una niña pese a las líneas que cuentan historias de esfuerzo y fortaleza. Nuestra rutina en esta ciudad que tanto quiero es simple pero cargada de significado. Cada mañana antes de que cante el gallo me levanto a preparar nuestro café. Muelvo los granos frescos que compramos en el mercado y lo preparo en el colador de tela que Soledad insiste en usar. Es la única forma de conservar el verdadero sabor del café mexicano, dice. El aroma invade la casa, esa misma que compramos en 2019. No es tan grande como la mansión de la capital, pero es infinitamente más cálida. Mientras caliento tortillas con mantequilla y acomodo frutas de nuestro huerto, mangos, naranjas y plátanos, veo a Soledad despertar. Siempre me sonríe como si cada día fuera un descubrimiento nuevo. Esa sonrisa jamás la vi en los 44 años con Alicia. Es una sonrisa que nace del alma. «Buenos días, mi viejo», me dice con voz suave. Soñé que éramos jóvenes y bailábamos en la plaza. Sus ojos brillan al contarme sus sueños y siento una gratitud inmensa por haber encontrado, aunque tarde, a alguien que me completa de verdad. En la huerta que Soledad cuida con dedicación casi maternal, cultivamos hierbas y verduras, cilantro, cebolla, cambray, hierbabuena, epazote. Todo en hileras bien ordenadas que ella atiende como si fueran sus hijos. Aún con artritis en las manos, insiste en cosechar cada hoja. La planta sabe quién la trata bien y responde con mejor sabor, suele decir. Cuando el dolor en sus articulaciones se intensifica, soy yo quien se agacha a ayudarla. 2 viejos en la tierra con las manos sucias y las sonrisas limpias. Esa imagen resume lo que somos. Los sábados vamos siempre al mercado, el mismo donde conocí a Alicia hace más de 5 décadas, aunque ahora con un significado totalmente distinto. Tomado de la mano de Soledad, camino entre los puestos coloridos como si fueran un jardín encantado. Compramos frutas de temporada: tejocotes, guayabas, tunas, zapotes. Probamos todo antes de elegir un ritual que los vendedores ya conocen. «Pruebe este mango, don Esteban», me dice don Antonio, que lleva más de 40 años en su puesto. Está dulce como piloncillo y lo comparto con Soledad como si fuéramos adolescentes dividiendo un dulce prohibido. Luego siempre paramos a tomar agua de Jamaica con tamales en el puesto de doña Josefa o a comer unas quesadillas recién hechas con flor de calabaza, chorreando mantequilla por los dedos. En abril de este año recibí una noticia inesperada. Alicia había fallecido en Puebla, víctima de un derrame cerebral. Cuando Javier me lo contó, sentí emociones encontradas. No era alegría, nunca desearía mal a alguien con quien compartí tanto. Tampoco tristeza profunda, pues ya no formaba parte de mi corazón. Era algo más complejo, quizá el cierre definitivo de un capítulo. Soledad notó mi silencio y, sin que dijera palabra, tomó mi mano y preguntó suavemente: «¿Vamos al velorio? ¿Necesitas despedirte?». Fue en ese instante, con esa empatía sincera, que entendí la grandeza del amor que había encontrado. Alicia jamás habría tenido ese gesto. Fuimos juntos al velorio en Puebla. Soledad, con su dignidad natural, se vistió de manera adecuada, mostró respeto absoluto y permaneció a mi lado en silencio. Noté miradas curiosas, incluso críticas, de algunos familiares de Alicia susurrando sobre la sirvienta. Pero Soledad mantuvo la cabeza alta, firme en su autenticidad. Frente al féretro no pude evitar algunas lágrimas. No lloraba por la mujer que me traicionó ni por su ambición.
Lloraba por el tiempo perdido, por los sueños rotos, por la familia marcada para siempre por la mentira. Lloraba por el joven Esteban de 23 años, que lleno de ilusiones creyó haber encontrado el amor verdadero. Soledad a mi lado no mostró celos ni incomodidad, solo me acompañó con paciencia y respeto. Ella solo apretó mi mano con fuerza, ofreciéndose como un ancla en medio de la tormenta emocional. Cuando las lágrimas se secaron, murmuró con calma: «Ella te dio 3 hijos maravillosos, por eso siempre tendrá un lugar en tu historia». De regreso a San Ángel, en el coche que conducía Andrés, Soledad no soltó mi mano en ningún momento. El silencio que compartíamos era de esos que solo existen entre quienes se comprenden sin palabras. Ese gesto mudo lo decía todo: «Estoy aquí, siempre lo estaré». Al pasar por el Paso de Cortés con el sol pintando de naranja y rosa el horizonte, pensé en los caminos inesperados por los que nos arrastra la vida. 8 años atrás, yo era un hombre destruido por la traición, humillado en mi propio hogar, obligado a empezar de cero a los 68 años. Creí que era el final. Hoy, mirando a Soledad dormida en el asiento de copiloto con su mano aún entrelazada en la mía, entendí que aquello solo había sido el inicio de algo más hermoso. La vida me enseñó de la manera más dura que nunca es tarde para volver a empezar. A los 68 años, cuando descubrí la traición de Alicia, pensé que todo se había acabado. ¿Cómo avanzar después de semejante desilusión? ¿Cómo volver a confiar tras descubrir que la persona con la que compartí casi toda mi vida estaba conmigo solo por comodidad? Y entonces apareció Soledad con su sonrisa sincera y su corazón generoso. Una mujer que no se deslumbraba con el estatus ni con el dinero, que encontraba valor en lo sencillo. Una charla en la banqueta en una tarde fresca, un café de olla con pan de elote recién horneado, una caminata de la mano por el parque del barrio. Aprendí que el amor verdadero no exige ni condiciona, sino que acompaña y comprende. Que no solo permanece en la abundancia, sino que se mantiene firme en la dificultad. Soledad me enseñó eso sin discursos, solo con gestos cotidianos de ternura y consideración. Una tarde hace pocos meses la encontré llorando en silencio en el jardín bajo la sombra del mango. Preocupado me acerqué torpemente, arrodillándome frente a ella. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté sosteniendo sus manos. Ella se secó las lágrimas intentando sonreír. «Tonterías de vieja tonta, Esteban. No voy a insistir», respondí acariciando sus manos. «Estaba pensando», confesó al fin, «en lo irónica que es la vida. Pasé años limpiando casas ajenas, soñando con tener la mía aunque fuera pequeña. Y ahora mírame, tengo un hogar bonito, un esposo que me respeta y me ama, y una familia que me ha acogido. A veces parece un sueño, y me da miedo despertar». En ese instante de rodillas en la tierra, con sus manos entre las mías, entendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que sentimos. Soledad, con su vida de trabajo humilde, tenía más nobleza que muchas personas adineradas que conocí. «No es un sueño», le respondí besando sus manos curtidas. «Y si lo es, lo soñamos juntos». Hoy, mirando atrás, casi agradezco la prueba que hice con Alicia. Fue doloroso, sí, pero esa verdad me liberó para encontrar un amor auténtico basado en el respeto y la admiración mutua. Mis hijos están bien. Javier, de 51 años, ya en su segundo matrimonio y con 3 hijos. Teresa, de 46, psicóloga reconocida en la capital, casada y con 2 hijos. Y Andrés, mi Benjamín, de 36 años, ingeniero en una multinacional en Monterrey, aún soltero y dedicado a su carrera. Todos ellos respetan a Soledad como mi esposa, la mujer que devolvió la alegría a mi vida. La última Navidad logramos reunir a toda la familia en casa, algo que no ocurría en años. También vinieron los hijos de Soledad: Jesús desde Monterrey, Clara desde la Ciudad de México y Mateo desde Guadalajara con sus parejas e hijos. Mis hijos también llegaron con los suyos. Era una mezcla improbable, familias de mundos distintos unidas gracias al amor tardío entre 2 ancianos. Mientras contemplaba esa mesa enorme armada en el jardín bajo los mangos, con niños corriendo, adultos conversando y riendo, y música sonando bajito, sentí una emoción tan fuerte que casi me faltaba el aire.
Allí estaban dos familias que antes vivían separadas por un abismo social, ahora compartiendo comida, historias y afecto. Soledad, al notar mi emoción, me rodeó con el brazo. ¿Está todo bien?, preguntó preocupada. Está más que bien, respondí con la voz entrecortada. Está perfecto. Y lo estaba. Esa noche, después de que todos se fueron mientras lavábamos los platos juntos, como siempre, yo enjuagando, ella secando, me sorprendió con una pregunta. Esteban, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Me quedé pensativo. Recordé los años con Alicia, la prueba que hice, las lágrimas, las mudanzas de San Ángel a la Ciudad de México y de regreso las decisiones y oportunidades perdidas. No, respondí al fin con una certeza que solo la edad concede. Cada paso, cada error y cada acierto me trajeron hasta aquí, hasta ti. ¿Cómo podría arrepentirme? Ella sonrió con esa expresión que ilumina todo y siguió secando en silencio. No hacían falta más palabras. Nos entendíamos de una manera que solo es posible al hallar a la persona correcta, aunque sea tarde en la vida. Nuestra rutina sigue tranquila y feliz. Por las mañanas tomamos café en la terraza conversando sobre el día. A veces vamos al grupo de adultos mayores a jugar dominó y participar en actividades. Otras nos quedamos en casa cuidando el jardín o cocinando alguna receta especial. En las noches cálidas de verano nos sentamos en la terraza a mirar las estrellas que aquí en San Ángel brillan como diamantes sobre terciopelo oscuro. Soledad apoya su cabeza en mi hombro y yo rodeo su espalda con el brazo. Permanecemos así en silencio escuchando el canto de los grillos y el murmullo del viento entre las ramas. Es un ritual sencillo pero cargado de sentido para nosotros. Después de cenar algo ligero, una sopita de elote con chilito o un tamalito de dulce, nos quedamos juntos en la terraza agradeciendo por un día más. En esos instantes mi corazón rebosa de gratitud por cada error y cada acierto que me condujeron hasta aquí, por haber encontrado un amor auténtico cuando menos lo esperaba. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era Mateo, el hijo menor de Soledad, desde Guadalajara. Me contó emocionado que su esposa estaba embarazada y que si era niño querían ponerle mi nombre Esteban en mi honor. Me quedé sin palabras. La emoción me desbordaba. Yo, que siempre fui contador acostumbrado a cifras y balances, no podía medir la grandeza de aquel gesto. Al contárselo a Soledad, sus lágrimas se mezclaron con las mías en un concierto de alegría pura. Allí, abrazados en nuestra cocina sencilla pero cálida, éramos solo dos viejos agradecidos por la continuidad de la vida, por la promesa de un futuro que llevaría algo de nosotros, incluso cuando ya no estemos aquí. Mi historia no es la de un gran éxito profesional, ni de logros extraordinarios. Es solo la historia de un hombre común que a los 68 años se atrevió a poner a prueba la verdad de su matrimonio, y al descubrir la decepción halló fuerzas para empezar de nuevo. Es la historia de cómo perdí 44 años con alguien que me quiso solo por mi bolsillo, pero terminé encontrando el amor verdadero en quien me amó cuando creí haber tocado fondo. Hoy, a mis 76 años, sentado en la terraza con Soledad, contemplando el atardecer que tiñe de naranja y rosa el cielo de San Ángel, sé que la vida puede ser generosa, incluso cuando parece cruel, que los finales a veces son nuevos comienzos disfrazados, que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad justo cuando menos lo esperamos. Tal vez tú que me estás viendo también estés pasando por un momento amargo, por una decepción que parece el fin del mundo. Tal vez te preguntes si vale la pena seguir, si realmente hay luz al final del túnel. Permite que este viejo contador jubilado te diga con la serenidad que solo dan los años, siempre hay un nuevo amanecer. Siempre hay una soledad esperando para mostrarte que la vida puede ser más dulce de lo que imaginas, incluso después de los 70. Si existe una lección que quiero dejarte es, esta: nunca es demasiado tarde para buscar la verdad, aunque duela. Nunca es demasiado tarde para recomenzar, para abrir de nuevo el corazón, para creer otra vez en el amor. La vida suele sorprendernos, regalándonos lo mejor justo cuando pensamos que ya no queda nada por recibir.
Si esta historia calentó tu corazón como calentó el mío al vivirla, deja un like para alegrar el día de este viejo de 76 años que aprendió que la felicidad no tiene edad. Suscríbete al canal Diarios de los Abuelos para no perderte las próximas historias que contaré con todo el cariño y la sabiduría que solo traen las arrugas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es allá? ¿Ya descubriste alguna verdad dolorosa que al final te liberó hacia algo mejor? ¿Crees que existe amor verdadero después de los 60 o 70 años? Este abuelo se emociona al saber quién está del otro lado escuchándome y en qué momento de tu día encontraste un espacio para oír las memorias de un contador jubilado que aprendió en los pliegues del tiempo que nunca es tarde para ser feliz. Te mando un abrazo fuerte del tamaño de mi corazón. Y recuerda, mientras haya vida, siempre habrá esperanza de días mejores.